Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy vamos a hablar de la coexistencia de fibromatosis uterina o miomatosis uterina y embarazo. Realmente los miomas es la tumoración benigna más frecuente del tracto genital femenino y esto no es más que una tumoración que se origina en las fibras lisas del músculo uterino y que está acompañado de un estroma vascular y de tejido conectivo, que es lo que le da la característica tumoral. Ellas pueden estar en presencia única o pueden ser múltiples, pero es importante recalcar que ellos tienen un origen monoclonal y las respuestas moleculares son independientes de una tumoración a otra. Por tanto, pueden haber varios tipos de tumoraciones en una misma mujer de diferente tamaño, independientemente de la localización donde ellos se encuentren. En cuanto a la incidencia, es imprecisa. Fíjense que se dice que 1 de cada 5 mujeres puede presentar una miomatosis uterina y en la década de los 40 a 50 años, más o menos el 50% de las mujeres pueden ser portadoras de miomatosis uterina. Una de las dificultades para precisar la frecuencia de esta patología es que el 50% de las mujeres son asintomáticas y nunca se hacen un examen ginecológico y por tanto no se hace el diagnóstico. En las sintomáticas, que son las que asisten a la consulta, y con la incorporación del ecosonograma rutinario, se ha logrado hacer una mayor cantidad de diagnósticos de miomatosis uterina en la actualidad. Así tenemos que las manifestaciones por las cuales estas mujeres pueden consultar están los trastornos menstruales, representados principalmente por la hipermenorrea, que puede ser en volumen y en cantidad. En segundo lugar, puede haber sinusorragia y en tercer lugar puede haber un manchado intermenstrual. Puede haber anemia, la cual es secundaria a los trastornos anteriores, puede haber disfunción vesical que se justifica porque el útero tumoral puede comprimir a la vejiga, que es su órgano inmediatamente vecino. También puede haber estreñimiento porque la compresión puede ser posterior y puede comprimir el recto y haber trastornos en la defecación. Y por último, a veces el motivo de consulta puede ser la infertilidad y durante el estudio que se hace a estas mujeres se puede descubrir que hay una miomatosis uterina y proceder antes de que llegue al embarazo con esta patología. La etiología de la miomatosis uterina es desconocida. Todos los autores reconocen la dependencia hormonal de estas tumoraciones. Por tanto, los estrógenos y progesterona, hormonas ováricas, son las principales, estimulantes del crecimiento de estas tumoraciones. Asimismo, y en relación también con la función hormonal, está la menarquia precoz y también se ha visto que en mujeres que son portadoras de ciclos anovulatorios es mayor frecuente la presencia de miomas uterina. También cuando hay sobrepeso, obesidad y cuando la dieta está muy inclinada hacia el consumo de grasas. Esto se ha visto que por frecuencia es una asociación bien importante. Hay una historia familiar. Por tanto, no se piensa que esto sea hereditario, pero sí se piensa que hay un factor epigenético muy importante para la génesis de estas tumoraciones. Está la raza, en la cual es más frecuente en la raza negra con relación a la blanca y a la asiática, y en la edad ya hemos señalado que es mucho más frecuente por encima de los 40 años, entre los 40 y 50 años, porque en la etapa ya posmenopáusica los miomas tienden a desaparecer o por lo menos a disminuir de tamaño. Una controversia importante que se presenta es la asociación del consumo de anticonceptivos hormonales y su influencia sobre los miomas uterinos. Y realmente no hay acuerdo con relación a esto. Y esto quizás se deba a que las dosis hormonales que están dentro de los anticonceptivos son muy bajas. Entonces pudiéramos ponerle atención a aquellas mujeres que usan métodos anticonceptivos hormonales durante largo tiempo. Para hacer el diagnóstico de una miomatosis uterina se usa el pilar básico, que es la clínica que presenta la paciente, el examen físico y los exámenes por imágenes. Y dentro de ello, el ecosonograma, que es el que está a nivel de casi todas las consultas ginecológicas, resulta sumamente importante. Pero también pudiéramos recurrir a una resonancia magnética nuclear, a una tomografía axial computarizada o a la histeroscopia como elementos importantes en el diagnóstico. Y durante este diagnóstico por imágenes es sumamente importante precisar el número, el tamaño, la localización y el tipo de estas tumoraciones, que son las que nos van a dar un pronóstico en la evolución propia y en su relación con el embarazo. Así tenemos que podemos encontrar varios tipos: el mioma subseroso, el mioma intramural y el mioma submucoso.
Para el curso del embarazo, los que pueden tener una mayor repercusión son los miomas submucosos, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué opciones de tratamiento podemos ofrecerle nosotros a una mujer que no está embarazada y que tiene miomatosis uterina? Entonces, tenemos una gama que va desde observación hasta lo más radical, que es hacer una histerectomía. Pero tenemos que tomar en cuenta que cuál es el deseo de fertilidad que tiene esa mujer. Entonces, en mujeres asintomáticas podemos observar simplemente cuál es el curso de estos miomas a lo largo de su vida. Cuando la mujer es sintomática y con deseos de fertilidad, se puede recurrir a tratamientos médicos y dentro de ellos lo más importante son los análogos GnRH o realizar solo la miomectomía, conservar el útero para poder conservar la fertilidad en esta mujer. Cuando es sintomática sin deseos de fertilidad, quizás donde tenemos un abanico mucho más grande para tomar la conducta en este caso, puesto que puede ir desde el tratamiento médico hasta la histerectomía, de acuerdo a la conveniencia y a la aceptación que tenga la paciente por cada uno de estos tratamientos. Y cuando se debe la conducta a un tratamiento por infertilidad, también debemos ser bien conservadores y lo planteado es la miomectomía. Ahora nos vamos a referir a lo que representa la miomatosis uterina coexistiendo con el embarazo. Y en este caso, la prevalencia está más o menos ya situada entre 1% y 10,7%. Puede oscilar, puede ser un poquito mayor, pero no se diagnostica al principio de la gestación y si los miomas no cambian de tamaño durante la evolución del embarazo, termina la gestación sin hacer el diagnóstico. Pero es importante que cuando nosotros identifiquemos una miomatosis uterina al inicio de la gestación, hacer lo que se llama la panorámica del útero a través de un ecosonograma transabdominal, en el cual es importante los datos que habíamos señalado un poco en unas láminas anteriores, en los cuales hay que ubicar todos los miomas que estén en el útero, hacer un dibujo de esa cavidad y colocar cada uno de los miomas donde están situados dentro de la topografía uterina para poder hacer un seguimiento, porque a medida que avanza el embarazo, si el mioma crece, después nos va a ser muy difícil con un útero mucho más grande por la gestación, hacer esta topografía. Y como habíamos señalado anteriormente, para el curso del embarazo, los miomas submucosos son los que tienen una mayor importancia sobre los intramurales y los subserosos. ¿Cuál es la repercusión que tiene el mioma sobre el embarazo y cuál es la repercusión que tiene el embarazo sobre el mioma? Son dos puntos que son sumamente importantes para el médico, no necesariamente obstetra, para el médico que está haciendo el control de la gestación. Entonces, la repercusión sobre el mioma, indiscutiblemente la más frecuente es el crecimiento del mioma y en segundo lugar tenemos el dolor y los cambios secundarios que pueden ser hemorragias, necrosis, degeneración y torsión del pedículo en los miomas del tipo pediculado subseroso. Con relación al crecimiento del mioma, pudiéramos pensar que el único factor importante en este caso son las hormonas placentarias que se están produciendo, pero inicialmente el mioma tiene un crecimiento muy grande en el primer trimestre del embarazo cuando los niveles de hormonas placentarias no son tan importantes. Luego en este momento lo que está privando es la hiperplasia y la hipertrofia de la fibra muscular para este crecimiento. En el segundo trimestre se estabiliza el crecimiento del mioma y vuelve a estimularse este crecimiento hacia el tercer trimestre. Posteriormente, cuando está el puerperio, este mioma va a empezar a sufrir una degeneración con relación a las medidas que se lograron durante el embarazo, cuando ya cesa la influencia hormonal y ya el útero tiende a recurrir a su tamaño inicial. El segundo síntoma al que nos vamos a referir es el dolor y quizás es el síntoma más constante que puede presentar la embarazada con mioma uterino. Y prácticamente todas las mujeres que tienen miomatosis coexistiendo con el embarazo lo presentan en cualquier grado, aunque muchas no necesiten tratamiento. Este se puede presentar debido a la torsión del pedículo, se puede presentar por compresión o se puede presentar por degeneración del mioma, la degeneración roja que comienza con la necrosis central de esta tumoración. La conducta en estos casos puede ser ambulatoria y cuando no se logra la coerción del dolor,
podemos pasar a la hospitalización, en los cuales podemos tomar unos tratamientos un poco más agresivos, comenzando por el acetaminofén y continuando con antiinflamatorios no esteroideos, y dentro de ellos el que ha dado mejor resultado es el ibuprofeno, teniendo el cuidado de que no debe administrarse por encima de la semana 32 de gestación, pues se asocia con complicaciones fetales, como pueden ser la persistencia del ductus arterioso con un patrón fetal en la etapa neonatal. Y asimismo, pudiéramos tener un oligohidramnios en estas pacientes. Por tanto, siempre debe hacerse la monitorización de la gestación a través de la ecosonografía. Por último, en materia de analgesia, pudiera utilizarse también una peridural continua vigilada por el servicio de anestesia, con el cual se logra una remisión total del dolor. En caso de que se presente fiebre, que puede ser debida a la necrosis que se presenta dentro de la tumoración, se recurre a la administración de antibióticos, pero esto no forma parte del arsenal inicial que vamos a administrar a estas pacientes. La contrapartida de esto es la repercusión del mioma sobre el embarazo. Y en esto, como habíamos señalado, los más importantes son los miomas que están hacia la luz de la cavidad, es decir, los miomas submucosos. ¿Por qué? Porque ellos nos van a deformar la cavidad uterina, van a reducir su tamaño y se le va a hacer pequeña la cavidad para el desarrollo del feto. Y aquí pudiéramos presentar entonces abortos, pudiéramos presentar partos pretérmino, presentaciones anómalas, situación transversa o presentación podálica entre las más frecuentes, desprendimiento prematuro de placenta, el cual se ve favorecido cuando la placenta se inserta sobre la superficie del mioma y en este punto no hay una buena irrigación y se va produciendo la separación de la placenta de la superficie donde ella está insertada. La placenta previa, porque la placenta, buscando sitios donde haya una mejor nutrición vascular, va migrando hasta situarse en las partes más bajas del cuerpo uterino e inclusive sobre el segmento uterino. Puede haber distocias de trabajo de parto porque la conducción de la fibra uterina no es la misma en un útero fibromatoso, y por estas razones puede haber un aumento en la indicación de cesárea, aunque hemos notado últimamente quizás una mayor aceptación o indicación de la cesárea por parte del médico por el temor que da las complicaciones intraparto y posparto correspondiente a la miomatosis uterina, como es la hemorragia posparto, que puede inclusive producir la mortalidad de la mujer. Y de allí, si se presenta una hemorragia posparto, vamos a hacer la conducta habitual con uterotónicos que van desde la oxitocina, derivados de la ergotamina e inclusive el misoprostol para favorecer la contracción uterina. En caso que con las medidas médicas no se logre yugular el sangrado, se puede pasar a la ligadura de los vasos e inclusive a la histerectomía, en el entendido que es una intervención de alta morbilidad en estos momentos. Con relación al desarrollo fetal, puede haber un crecimiento fetal restringido y puede haber también por compresión algunas malformaciones esqueléticas por la compresión que hace entonces directamente la cavidad sobre el cuerpo fetal. Un planteamiento que muchas veces nos hacemos es: ¿debemos hacer la intervención de un mioma durante el curso del embarazo? Definitivamente no. Este más bien debe evitarse porque las complicaciones, el sangrado que se produce con la resección de un mioma durante el curso del embarazo es muy grande, que puede inclusive llevar a la mujer a la muerte. Si es necesario por alguna complicación, por un crecimiento exagerado, por una compresión, debe hacerse la segmentación del mioma y dejar la última capa para que haga una especie de colchón de coagulación y no se penetre a la cavidad uterina, lo cual es catastrófico en estos casos. Está formalmente indicada la miomectomía cuando hay torsión del pedículo, porque esto sí produce necrosis de la tumoración y puede producir un dolor que es resistente a todos los tratamientos que habíamos nombrado anteriormente. Y esta intervención resulta relativamente sencilla, puesto que lo que hay es que realizar ligadura en el pedículo y hacer la resección. Durante la cesárea tampoco recomendamos que se haga la resección del mioma por las mismas razones del sangrado. Debe evitarse y nuevamente, si contemporizamos un poco y vamos a realizar una miomectomía, solamente se permite o se sugiere cuando el mioma es pediculado. Cuando la paciente ha tenido una miomectomía previa a la gestación,
representa un riesgo mayor, puesto que esta cicatriz anterior puede sufrir una rotura a lo largo de la gestación o durante el trabajo de parto y parto. ¿Y qué tenemos nosotros que precisar? ¿Dónde se hizo la incisión? Para la miomectomía, cuando es corporal, es mucho mayor la probabilidad de que se produzca una dehiscencia de la cicatriz anterior. Cuando son múltiples también es mayor esta complicación, y deberíamos entonces en estos casos hacer un balance entre si permitimos un parto vaginal o una cesárea, porque en el momento del parto vaginal pudiera haber un riesgo mayor para la dehiscencia de cicatriz anterior o de la rotura uterina. Pero no queremos encasillar la conducta, sino hacer la decisión de acuerdo a cada uno de los casos. En conclusión, y como puntos clave de la coexistencia de la miomatosis uterina y embarazo, es importante que recordemos que los fibromas aumentan significativamente de tamaño, sobre todo en las primeras semanas de la gestación, que las mujeres con mioma uterino tienen un mayor riesgo de tener una infertilidad y de presentar problemas en el curso de su gestación, que la miomectomía de rutina durante el embarazo y durante el curso de una cesárea está formalmente contraindicada, que la rotura uterina después de una miomectomía es rara, pero debe precisarse dónde se hizo la cicatriz anterior, cuántos miomas se resecaron y el tamaño de los mismos para poder establecer un pronóstico y poder actuar en consecuencia. Debe esperarse después de una miomectomía por lo menos un año. Por tanto, es importante que el médico ejerza una consejería en este sentido y que en conjunto con la paciente escoja el método anticonceptivo de su preferencia a utilizar durante este primer año. Y con relación a la vía del parto, esta conducta debe ser individualizada, tomando en cuenta todas las situaciones anteriores para poder ofrecer a la mujer y a su hijo la mejor conducta en pro de su disminución de su morbimortalidad.